Bueno, tal como hemos venido anunciando, nos vamos a detener y vamos a destinar aquí los próximos minutos a buscar esclarecer al máximo posible el anuncio que se hizo ayer por el gobierno, el ministro de Energía, concretamente Diego Pardo, de una ampliación de los beneficios para las familias más necesitadas, de manera que puedan hacer frente de mejor manera al alza violenta, hay que decirlo con todas sus letras, de las cuentas de la luz. Las tarifas eléctricas, debido a la deuda con las generadoras que ya tenemos súper claro que hay que empezar a pagar después de 5 años de congelamiento de esas tarifas, que fue el beneficio que tuvimos durante este tiempo, después del estallido social, pandemia mediante, pero con un escenario inevitable, que es el que todo eso que se nos prestó se tiene que devolver. El otro día hacíamos el paralelo y usábamos la figura del que vivimos con parte de las cuentas de la luz fiadas durante estos años. Tenemos aquí en el estudio de ADN al ministro de Energía, precisamente Diego Pardo, a quien damos la bienvenida. Ministro, gracias por estar acá. Buen día, gracias por invitarme. Le costó además llegar aquí porque está el choque aquí en el Eliodoro Yáñez con un taco gigante, ¿no? Efectivamente. Ojalá esté bien la persona que sí, no hubo, felizmente, consecuencias humanas no hubo en el choque, pudo ser mucho peor. Vamos a seguir informando de eso porque el taco está afectando en este minuto además el tránsito en el sector. Ministro, usted mismo hizo ayer, con motivo de una reunión que aquí anticipábamos que se iba a producir para buscar salida justamente en vista del, digámoslo, el espanto que generó encontrarse de pronto y bien como a boca de jarro con la realidad de que empiezan a regir ya las nuevas tarifas eléctricas y el alza no es menor, yo creo que es bien histórica. No sé si alguna vez habíamos tenido un impacto tan fuerte en lo que ha sido llamado también como un tarifazo, emulando un término que se usó en Argentina, donde la situación era tanto peor que la nuestra en todo caso. Ministro, usted anunció ayer una ampliación del beneficio. Y hay que dejar bien claro que no es una ampliación de los montos del beneficio para la familia, sino que, según entendemos, de la cobertura del beneficio, que se multiplica por 3. Expliquemos primero eso, porque ¿es eso no otra cosa, o sí? Efectivamente, eso es. Primero el beneficio está pensado y va a seguir siendo así, en una canasta básica eléctrica para los hogares vulnerables, que en todo caso absorbe el alza, ¿sí? La expansión del beneficio tiene que ver con que efectivamente, y esto es algo que se consideraba así desde la tramitación de la ley de estabilización, este 1,5 millones de hogares vulnerables a los que llegamos y que llegamos con el subsidio que está hoy día, está abierta su postulación en la página web www.subsidioeléctrico.cl. Era claro que era un número insuficiente de hogares. El punto de ese 1,5 millones tenía más bien con que esos fueron los recursos que pudimos movilizar en ese momento. Una vez que las alzas se empiezan a materializar y se empiezan a concretar, porque eso es lo que pasa cuando uno implementa la ley, se hacen, los informes técnicos que permiten determinar el monto de las alzas, se empezó a abrir una posibilidad, una ventana política de viabilizar nuevos recursos. Como lo dijo el presidente, nuestra disposición siempre estuvo en aumentar el número de beneficiarios, pero tiene que hacerse con responsabilidad fiscal y bajo los principios de que esto es un problema autocontenido. Entonces tiene que funcionar dentro del mismo sistema eléctrico. Cuando se abre esta ventana de oportunidad, empezamos a tener las conversaciones para hacerlo y ese es el anuncio que se hace el día de ayer para presentar un proyecto de ley que permita viabilizar los recursos para ampliar, este subsidio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué usted habla de una ventana política ahora y no cuando se discutió esto por abril, cuando se estaba despachando? O sea, yo quiero recordar que, por ejemplo, uno de los pilares que comentábamos ayer, que es la sobretasa del impuesto al carbón, fue rechazada en el Congreso por 10 votos. Nuestras conversaciones en este otro periodo es que, esa voluntad política se puede retomar, pensando en viabilizarlo, a cambio de, generando también otros pilares de no solo de la sobretasa, sino que también, como se mencionó ayer, el IVA aumentado que el Estado va a recaudar producto de la misma alza que paga IVA. Claro, efectivamente, eso destinarlo a un pilar, un nuevo pilar que permite... Eso, por ejemplo, eso estaba siempre, po. El IVA siempre se sabía cuando se subieron las tarifas que iba a estar un IVA aumentado con que el Estado iba a tener esa plata adicional.
está bien y por lo tanto... pero la ventana política se abrió en este momento y no en el momento anterior y por eso, digamos, es que el anuncio se hace ahora. Ministro, esto de la ventana política llama la atención porque, claro, los parlamentarios transversalmente ponen el grito en el cielo cuando se hace ya el anuncio concreto del alza tarifaria. Algunos haciéndose la desconocida ellos mismos, con lo que ellos mismos aprobaron, despacharon. Usted ahí se ha defendido planteando que todos los temas estuvieron sobre la mesa. Ellos alegan que usted no les dio toda la información, que no se hizo tan explícita que el alza iba a ser de esta magnitud. Pero aquí hemos dicho críticamente, bueno, pues si ellos aprobaron la ley, tienen que informarse, tienen asesores, les pagan millones a sus asesores, que se hagan responsables. ¿Usted tiene esa mirada crítica? ¿Todos estos temas se ventilaron en su minuto? O sea, ¿Por qué la ventana política se abre ahora? Porque aquí, más que ventana política, lo que hay es presión política a la que el gobierno cedió. Y la presión viene de que hay elecciones en octubre. No, porque si tú te fijas, la misma ley tiene un artículo transitorio donde dice que se va a hacer una mesa de trabajo y esta mesa de trabajo tiene como objetivos que le fija la propia ley viabilizar recursos para aumentar la cobertura del subsidio. Eso es lo que dice, digamos, la letra de la ley en su artículo transitorio que crea esta mesa de trabajo. Lo que ocurre es que después de las primeras sesiones en esta mesa de trabajo ya empieza a ser claro que hay al menos un conjunto de pilares que cuentan con un respaldo razonable de parte de las distintas fuerzas políticas, suficiente como para cambiar el orden que esa propia mesa de trabajo había establecido, que inicialmente era septiembre, digamos, el diseño original de esa mesa de trabajo, que insisto, está en la propia ley, era entregar su informe en septiembre, pero digamos, después de las primeras sesiones de trabajo queda claro que podemos trabajar en dos tiempos. Uh-huh. Cerrar aquellas cosas sobre las cuales ya existe un razonable acuerdo, ponernos de acuerdo en los montos y un objetivo de recaudación, y eso fue lo que hicimos el día de ayer. Ya, con uno de los pilares, el del IVA aumentado que el propio Estado va a recaudar producto de las nuevas tarifas. Obviamente si se paga más, hay más IVA y el Estado recauda más, y con eso se puede financiar parte del subsidio aumentado en su cobertura. Ya, eso está ahí como un hecho de la causa. Esto podría entrar en la lógica incluso de que, porque el IVA no puede tener destino, ¿no es cierto? Pero de alguna forma entra en la lógica de que el fisco sí puede asignar o reasignar recursos y en este caso, gracias a esa recaudación, puede tener recursos para disponer este aumento. No es una destinación legal, efectivamente. Claro. Los impuestos no se pueden destinar a una finalidad social específica, sino que es un acuerdo político y eso sí se puede hacer. Como pasa con todas las leyes que hay que financiar de alguna manera y a veces como que nominativamente se dice, bueno, tal aumento tributario va para tal fin, pero eso es lo declarativo y finalmente el Estado administra los recursos y los asigna. Y aquí uno podría entender que el Estado iba a recaudar igual más eso y lo que ahora hace es hacer explícito que va a destinar esa mayor recaudación en parte al menos a este objetivo. Así es. El otro pilar que hemos estado comentando es el de la sobretasa al carbón. Uh-huh. Hay aquí parlamentarios de oposición que ya han hecho ver lo siguiente. Bueno, es que si hay aumento de impuestos vía sobretasa a una parte también de la generación eléctrica, que es la que utiliza estos combustibles fósiles, va a haber un encarecimiento de costos. Y eso a la larga se va a traducir otra vez en un aumento tarifario en algún momento. ¿Qué responde usted? En ese caso, eso, a ver, respecto de esta sobretasa no funciona así. Porque el impuesto a las emisiones, esto es bastante técnico, pero no permite traspasarse al costo marginal. Por lo tanto, no es posible traspasar ese impuesto específicamente a los clientes residenciales. Con los contratos con clientes industriales puede ser distinto, pero al menos con los clientes residenciales eso no es así. Este es un impuesto que, digamos, sale de la propia empresa generadora que lo paga. Ya, pero la generadora tiene que pagar ese impuesto y eso entra entonces en la ecuación de costos cuando después en cada ciertos periodos hay que fijarle las tarifas a las generadoras, ¿o no? No en el caso de los contratos con clientes residenciales que son a precio fijo y ese precio ya está y no permite traspasar, digamos, tampoco después cuando hay nuevas fijaciones tarifarias, ahí nos perdemos un poco. No, porque los contratos están, digamos, fijos, son de largo plazo, tienen muchos años, entonces, al menos en el caso de esta sobretasa no es así. Vamos ahora con el foco en la gente. Ministro Pardo, cuando usted dice que el subsidio, que ahora va a subir en un universo de cobertura desde el 1,5 millones a sobre 4,5 millones de hogares, ¿no? 4.700.000. Ya, sobre 10 millones de habitantes de Chile, o sea, la mitad de Chile va a tener subsidio. Más o menos, sí.
en cuanto a la población de Chile, claro. Vamos a ver qué nos dice el censo a todo. Efectivamente. Pero, ministro, usted decía, si lo escuché bien, que el subsidio absorbe el alza. O sea, para esas familias, en la práctica, ¿no hay alza en las cuentas de la luz? Hay que decir que esto se prorratea, porque no es que todos los meses tengan un descuento, sino que hay unos pagos. Sí, a ver, yo creo que las realidades son muy particulares y uno tiene que ser muy cuidadoso con cómo comunicas estas cosas. Porque, muy caso a caso. Sí, porque no es importante no dar expectativas que después no se pueden cumplir. Ya, pero en promedio. Pero en términos generales, este subsidio debiera absorber el alza completa. Hay casos particulares donde por construcción deberían disminuir las cuentas, como es el caso de aquellas comunas que también tienen un descuento por generación territorial, que es donde hubo o hay todavía funcionando empresas de generación a carbón, como digamos las comunas de Huasco, las comunas de Tocopilla, la comuna de Mejillones, las comunas de Quintero Puchuncaví, las comunas de Coronel. Ellos tienen un descuento de generación territorial del 40% de la energía, cerca de un 30% de la cuenta final. En ese caso, las personas vulnerables que, digamos, accedan a este subsidio también, digamos, se juntan las dos cosas. Claro, por lo tanto, porque ese es un beneficio permanente. Sí, el descuento de la generación territorial efectivamente es un descuento permanente. Ya, pero este descuento se absorbe a la larga cuando se prorratea el beneficio del subsidio ahora extraordinario, por el hecho de que este subsidio se convierte en pagos específicos en meses, ¿no? ¿O he entendido mal? A partir del 2025 va a ser así, el 2024 va a ser un solo pago en octubre. Claro, un solo pago, a eso me refiero, un solo pago en octubre que en el fondo... Cubre 3 meses hacia atrás y 3 meses hacia adelante. Correcto, ya, para que la gente no crea que la cuenta de julio ahora en agosto le va a salir con descuento. No. Sino que va a recibir el pago en octubre, que le va a permitir absorber y paliar lo que ha tenido que gastar por encima de lo normal en estos meses. En los 3 meses anteriores, pero también en los 3 meses siguientes. Correcto. Es justo en la mitad del semestre. Y la razón de eso era porque, digamos, era la única manera de producir ambos procesos conjuntamente. Digamos, el proceso de levantamiento de información y de definición de los beneficiarios es un proceso que igual toma tiempo. Esto es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia. ¿Cómo no es posible acelerar esos procesos? Claro, o para que toda la gente hubiera visto al tiro reflejar la cuenta, un descuento y siguiera pagando lo mismo que antes. Sí, está bien, pero también es importante tener en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es asignando recursos públicos y por lo tanto los procesos tienen ciertos frenos y contrapesos, tienen ciertos digamos, espacios de registro documental de algunas decisiones, porque esto tiene que ser auditado después por la Contraloría General de la República o por cualquier persona que quiera digamos, revisar esa información y por lo tanto, o sea, es muy importante hacerlo lo más rápido posible, pero también es muy importante, aunque hoy día no se vea, hacerlo de una manera que sea transparente en el futuro y, digamos, justa con las reglas que nos hemos dado para la asignación de, digamos, de este beneficio. Ya, se entiende, pero también dejamos claro que nos interesa preguntarlo, siempre esclarecerlo, porque la gente justamente nos pregunta y nos pregunta, bueno, ¿y cuándo rige esto? Hay 70.000 personas que ya han hecho la postulación aquí, ¿o ya ha aumentado el número? Aumentó el número, el día de ayer tuvimos cerca de 400.000. 400.000 postulaciones. Sí. Ya, se disparó. Entonces, el número, claro, estoy viendo efectivamente que la prensa de la mañana trae más de 365.000 postulaciones. Ya vamos. Sí, cada vez que conversamos sobre este número va a subir. Yo creo que es una muy buena noticia porque eso significa que estamos siendo capaces de comunicar efectivamente a los destinatarios la manera de postular. Claro. Obviamente este es el primer día, vamos a tener muchos más días y a medida que vayamos detectando brechas de postulación en lugares, vamos a obviamente llegar con refuerzos presenciales a esos lugares. Ya. Hay una preocupación que yo creo que es genuina respecto de los adultos mayores, respecto de las personas que viven en lugares más rurales, de una brecha digital. La dificultad de las personas electrodependientes también son un foco de inquietud. Sí, y respecto de esas en particular sí va a haber un cambio en la magnitud del beneficio. Lo que anunciamos ayer es que se triplican el número de beneficiarios del subsidio, pero también hay algunos cambios respecto de la magnitud del subsidio, una vez que aprobemos la ley, por cierto, que la primera de ellas tiene que ver con los electrodependientes. Hoy día los electrodependientes tienen un descuento por 50 kilowatt-hora mes, ¿sí? Y estos 50 kilowatt-hora mes, claramente... desde distintas mediciones se había mostrado que era algo insuficiente.
¿sí? O sea, efectivamente algunas de las máquinas del paciente electrodependiente tienen ese consumo mensual, pero nuestros propios estudios, esto fue, digamos, levantado por distintos parlamentarios, por distintas fundaciones, ONG en los meses anteriores. Nosotros lo que vemos es que cuando hicimos un estudio bien serio de mirar cuál es el consumo promedio de un hogar cuando el electrodependiente vive ahí y después de que deja de vivir ahí. Ajá. Y lo que encontramos es que era insuficiente y por lo tanto vamos a reforzar ese subsidio y va a pasar de ser de 50 kWh mes a 200 kWh mes. Se multiplica por 4. Ahí sí hay aumento del beneficio mismo en monto. Para la normalidad de los hogares lo que hay es un aumento en la cobertura. Efectivamente. En el caso de los electrodependientes funciona un poco distinto porque los electrodependientes funcionan con un registro. Ellos tienen, digamos, derecho a este descuento por el solo hecho de registrarse y una vez que se registren lo que vamos a hacer es que al subsidio que ya reciben, este descuento que ya reciben, le vamos a dar un refuerzo de 150 kWh mes. Ministro, ya le preguntaba yo por qué estábamos encima con esto ahora cuando ya rigiendo usted dice, ya habló de la ventana política que no estaba antes, que ahora sí está, etcétera. Se sensibilizó la clase política con el tema cuando vio el impacto que traía. De todos modos nos seguimos preguntando por qué se hace este anuncio ayer, cuando ya está rigiéndola, ayer desde el 1 de julio ya se dice que empieza a regir el alza. Ahí me confundí si es el 1 o el 5, ¿por qué se hablaba del 5? El 5 va a aparecer publicado el decreto, correcto. Pero para todos los efectos es julio. Es julio. Y ayer, cuando esto ya está, se hace el anuncio ahora de la ampliación del beneficio. Todo tan encima. Y además un anuncio que se hace pensando en que recién por agosto se está presentando el proyecto al Congreso. ¿Por qué tanta dilación? Yo entiendo esa preocupación, pero eso es lo que establece la ley que aprobamos, la ley de estabilización, entendiendo que este primer, subsidio de 1,5 millones de hogares era insuficiente, crea en su mesa de trabajo, crea en sus artículos transitorios una mesa de trabajo para aumentar, llegar los recursos para aumentar los beneficios, y es precisamente la implementación de esa mesa de trabajo que yo quiero ser bien claro. A las pocas semanas de publicar la ley, nosotros establecimos esa mesa de trabajo con los parlamentarios y después de las primeras sesiones de esa mesa de trabajo es que queda claro que en vez de esperar hasta septiembre para hacer un nuevo proyecto de ley, podemos con algunas de las materias que ya habían aparecido y otras nuevas que decidimos incorporar, anunciar la presentación de una nueva ley antes de, el plazo que se establecía en esa misma mesa. Cuando usted habla, y decía ayer, de una reducción próxima, si es que esto prospera, del 7%, ¿a qué se refiere, ministro? ¿A que podrían bajar las cuentas para los beneficiarios del subsidio? No, esto es para todas las personas. Lo que pasa es que el tercer pilar, que tiene que ver con el aumento del cargo por servicio público eso, para los grandes consumidores, obviamente tiene... Comerciales, industriales, eso no lo habíamos comentado. Eso obviamente tiene un impacto productivo, del cual somos conscientes y tenemos que encontrar una manera de mitigar, porque la idea no es generar mayor impacto en los costos productivos de las industrias que utilizan la energía eléctrica. Entonces, para eso, tercer pilar viene acompañado de una reforma en la manera en que funcionan los pequeños medios de generación distribuida. Hoy día los pequeños medios de generación distribuida tienen un precio estabilizado que se paga. Esto es bien complejo, voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, pero estos pequeños medios de generación distribuida, que son generadores renovables de menos de 9 megas, de capacidad, reciben un precio estabilizado que se paga como pago lateral. O sea, esencialmente lo pagan también los operadores del sistema, incluyendo los clientes libres. Este pago lateral ha crecido mucho en los últimos años y es un costo productivo significativo del sistema. Pero sin embargo, este precio estabilizado es menos que el promedio de la canasta al cual compran los residenciales. Entonces, si nosotros, los clientes residenciales, pasan a comprarle a los pequeños medios de generación distribuida, pasan a comprarles a un precio más barato, que a su vez absorbe el impacto productivo que estaríamos generando con el aumento del cargo por servicio público.
Ya, entonces, ¿qué significa para todos los consumidores normales, hogares? ¿Hay algún impacto? Por supuesto, porque pasamos de comprar al promedio de la canasta, todos los consumidores residenciales pasamos de comprar al promedio de la canasta a, digamos, pasamos a comprar a el precio, estabilizado, que es más bajo que el promedio de la canasta. ¿Y eso es un 7% más bajo? Alrededor de un 7% en energía, cerca de un 5% en cuenta final. En cuenta final, 5%. De nuevo, estos números, porque tampoco quiero generar expectativas que después sean difíciles de cumplir. Es que eso es lo que creo claro. Son nuestras estimaciones iniciales. Ya. Este es un trabajo técnico que está empezando y por lo tanto tenemos que comunicar qué es lo que estamos viendo a los distintos actores, a los asesores de los parlamentarios, a los propios parlamentarios, y llegar a un número, a una expectativa común respecto del impacto de esta. Que podría estar normativa en ese terreno, en el orden de. Pero también hay importante comunicar órdenes de magnitud y también es importante comunicar la voluntad política que tenemos, que es de ese orden de... ¿Cuándo eso ocurriría? Conjuntamente. Cuando salga la ley. Eso, efectivamente. La idea es que esto salga conjuntamente. O sea, por sobre lo que nos van a... o como base de lo que nos va a subir las cuentas a la generalidad de los usuarios. Absorbe una parte... Después bajaría un poquito. Sí, esto absorbe... O sea, ocurrirían ambos movimientos al mismo tiempo. Ya. Aclarar que esto es una disminución productiva, o sea, optimiza el funcionamiento del sistema, por lo tanto lo que bajan son los costos reales. Entonces no es que estemos empujando el alza hacia más adelante. Ya. Sino que efectivamente es una reducción real de los costos a los que se accede. No hay ningún chuteo para después que tengamos que pagar, porque ya estamos curados de espanto con eso. Por eso, eso no va a volver a ocurrir. Lo que vamos a hacer es optimizar cómo funciona un poco el mercado mayorista eléctrico, de tal manera de que los consumidores residenciales reciban una parte, digamos, de ese mejor funcionamiento. Ya, nos pilló el tiempo, ministro. Le queremos agradecer por haber venido a ADN hoy. Este es un trámite que, como usted ha dicho ya varias veces, recién va a empezar. Hay harto que discutir todavía. Hay nociones que se dieron que tienen que ser confirmadas en ese trámite, así que por ahora son preliminares. Le queremos agradecer por estas luces que nos ha dado de los anuncios de ayer. Y encantado de venir a explicarla todas las veces. Eso, porque lo vamos a requerir, porque va a haber harto que conversar, y además de campañas, de reemplazo energético, que es un tema que no alcanzamos a abordar aquí. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, muy bien.